Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Entonces, en la clase anterior habíamos visto la cantidad de movimiento angular. Entonces, esta cantidad de movimiento angular era bastante útil cuando nosotros nos encontrábamos sobre todo con sistemas que estaban aislados. ¿Sí? Es decir, que sistemas donde no interactuaban fuerzas externas. Pero ahora, ¿qué pasaría si es que sí tengo fuerzas externas? Entonces, en ese caso, como la ley de Newton también quedó un poquito corta, nosotros nos valemos de otra herramienta llamada el trabajo y la energía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver el trabajo y la energía y cómo estos conceptos nos pueden ayudar también a resolver ejercicios. Bien. Entonces, seguimos en la semana 12. Vámonos por acá. Vamos a ver primero la parte teórica y luego hacemos algunos ejercicios. Entonces empezamos con trabajo y energía. Entonces este es el penúltimo capítulo que vamos a ver en el curso. Luego de trabajo y energía veremos colisiones y con eso terminamos. Entonces, dependiendo cómo avancen el resto de cursos, entonces la prueba y el examen serán hasta trabajo y energía o hasta colisiones. Yo les avisaré oportunamente. Pero ya hasta ahí, más o menos, para que tengan una idea de hasta dónde vamos a avanzar. Las pruebas, hemos conversado con los demás profesores, van a ser la semana antes del feriado de carnaval y el examen cuando se vuelva del feriado de carnaval. Entonces los días todavía están por definirse porque tenemos que coordinar con el resto de asignaturas para que no se cruce. Sí, pero para esas fechas ya tengan previsto que tenemos estas evaluaciones. Muy bien. Entonces vamos a ir definiendo el trabajo y la energía. Entonces primero, el trabajo. Entonces, para empezar, el trabajo es una cantidad escalar. ¿Qué quiere decir que sea escalar? Que no tiene una dirección, ¿no es cierto? No únicamente tiene módulo. ¿Qué mide la transferencia de energía de un sistema a otro? De un sistema a otro. Entonces, cuando yo aplico la fuerza a un sistema, ¿quién me ayuda a cuantificar esa transferencia de energía? El trabajo. ¿Sí? Es decir, mide la interconexión de energía. Se representa, generalmente en la mayoría de libros ustedes van a encontrarse con la letra T o con la letra W. ¿Sí? Se representa con la letra T mayúscula, o en algunos libros viene también representado con la W, ¿sí? The work en inglés. ¿Sí? Sino que en algunos textos también utilizan la W para el peso, the weight. Entonces, estos términos también son intercambiables. ¿Sí? Entonces, en algunos textos ustedes se van a encontrar con la T, en otros con la W. Entonces, tenemos que ver cuál es la nomenclatura que usa ese texto. Sí, pero nosotros principalmente utilizaremos la T, ¿sí? En español, de trabajo.
y su unidad son los joules. Joules. Representados por la letra J mayúscula, ¿no? Uno de los trabajos que nosotros nos encontramos principalmente es del trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico es una subdivisión del trabajo general. El trabajo mecánico que le vamos a denominar como T sub F. Entonces, es el trabajo que realiza una fuerza. Es el trabajo que realiza una fuerza. Sí, nosotros ya hemos estudiado algo, ¿no? de trabajo y tenemos una formulita que es trabajo igual a fuerza por distancia, ¿no? Pero esto era cuando nosotros trabajábamos en una dimensión. Entonces vamos a ver cómo aproximar esa misma fórmula a un ambiente más amplio, que serían las 3 dimensiones, es decir, R3. ¿Sí? Y en base a estas demostraciones que hagamos, vamos a verificar que justamente el trabajo en una dimensión es igual a esto, ¿no? A trabajo igual a fuerza por distancia. Bien, energía. La energía también es una cantidad escalar. Y permite medir la capacidad, propiedad o aptitud de la materia para realizar un trabajo. Nosotros le vamos a representar con la letra E y también la unidad son los joules. Se representa con la letra E mayúscula, y su unidad son los joules. Muy bien, entonces vamos a hacer un diagramita para deducir las fórmulas del trabajo y la energía. Voy a hacer aquí un pequeño planito. 3 dimensiones. Entonces aquí tengo
Poner aquí una curvita en el espacio. Bien, entonces ahí tengo una curvita en el espacio. Entonces, esa va a ser la trayectoria por donde va a pasar una partícula. Aquí yo tengo mi partícula. Y voy a dibujar aquí un eje normal tangencial. Voy a dibujar un eje normal tangencial. El eje normal irá para acá. El eje tangencial irá a 90 grados. Y aquí tengo mi sistema de coordenadas. Normal tangencial. Bien, entonces aquí yo tengo mi partícula, ¿no? Este puntito verde. Aquí está mi partícula. Y se está moviendo por esta trayectoria de izquierda a derecha. Entonces el movimiento va hacia acá. Y a esta partícula yo le puedo aplicar una fuerza que no necesariamente va a estar en la dirección tangencial o la dirección normal. Sí, puede ser una dirección que, por ejemplo, esté por acá. Entonces, por ejemplo, le tenemos a esa fuerza por acá. Muy bien. Listo. Esta fuerza forma un ángulo aquí con el eje tangencial, un ángulo teta. Bien, entonces tenemos nuestra partícula ahí en este puntito verde. El puntito verde lo vamos a poner que sea una posición inicial, ¿no? Y va a ir avanzando por esa trayectoria de color rojo. Entonces, yo voy a ir recorriendo pedacitos de arco, ¿no es cierto? Voy a ir recorriendo diferenciales de arco. El arco, si ustedes recuerdan, nosotros le representábamos como con la letra S, ¿no? Entonces, yo voy avanzando por esta trayectoria y le voy dividiendo en pedazos pequeñitos, ¿no? Que se conocen como los diferenciales de arco, ¿no? Entonces, cada uno de estos pedacitos en los que yo les voy dividiendo es un diferencial de arco. Y a nosotros, a ese diferencial de arco, como ya hemos hecho en otras demostraciones, si es que ese diferencial de arco es muy pequeñito, nosotros le podemos aproximar al diferencial de la posición. ¿Sí? Entonces, podríamos nosotros linealizar este pequeño arco de manera que represente una recta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos conviene a nosotros, ¿no? Que este diferencial de arco le vamos a cambiar a un diferencial de posición. ¿Sí? Entonces ya no va a ser ds, sino ahora va a ser dr. ¿Sí? Y no le pongo igual, ¿no? Sino que le pongo aproximado. Es únicamente para que cuando nosotros hagamos el acercamiento de estas fórmulas a los movimientos en un eje, coincidan también, ¿no? Con los ejes X y Z. ¿Sí? Entonces, miren, si es que este ds es muy pequeñito, entonces puede acercarse a una recta. Entonces, por eso le ponemos dr, ¿no? Bien, entonces, este dr, este diferencial de posición, si es que yo hago esta aproximación, puedo decir que dr también está en esta dirección, ¿no? También está en la dirección del eje tangencial. Entonces, dr estaría aquí, como vector, ¿no? Entonces, siguiendo la misma dirección del eje tangencial. Bien. Y ahora la fuerza. Esta fuerza también tiene dos componentes, ¿no? Esta fuerza va a tener una componente tangencial y una componente normal. Entonces,
hacia acá estará la componente de la fuerza en el eje normal. Y hacia acá estará la componente de la fuerza en el eje tangencial. Estamos representando con R, ¿no? Entonces aquí le cambio a R. R. Entonces, esta partícula, como va a estarse moviendo en esta trayectoria, voy a tener más adelante que la partícula, por ejemplo, está en este otro lugar. Acá le voy a llamar yo, por ejemplo, una posición final. El vector de R también, como sigue la misma dirección del eje tangencial, entonces va a estar por aquí, tangente a la curva. Entonces voy a tenerle aquí de R. Y la fuerza, bueno, dependiendo hacia dónde nos estemos dirigiendo, la fuerza, por ejemplo, podría estar hacia acá. Entonces ahí tengo un punto inicial y un punto final. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, hemos hecho el acercamiento de ds a dr. Entonces, de la fórmula que nosotros conocemos, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia recorrida, ¿no? Pero yo estoy tratando ahorita con elementos diferenciales y con elementos sumamente pequeñitos. Entonces, de la fórmula que yo conozco, puedo trasladarle a una fórmula diferencial. Entonces, tendría yo que el diferencial del trabajo va a ser igual a la fuerza, ¿sí? Producto punto, el diferencial del desplazamiento, de la posición. ¿Sí? ¿Y por qué producto punto? Porque me tiene que dar un escalar, ¿no? Entonces, el trabajo no es un vector, sino es un escalar. Entonces, tengo allí este producto punto. Nosotros de la definición del producto punto sabemos que el producto punto es igual a el módulo de cada uno de los vectores multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces sería la fuerza multiplicado por el diferencial de la posición, coseno de teta. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el ángulo máximo que puede tener teta? Ese ángulo va a ser entre 0 y 180. Entonces, teta va a estar entre 0 y pi. Y vamos a tener algunos casos. Entonces, podemos tener algunos casos. Por ejemplo, si teta está entre 0 y 90 grados, es decir, si teta está entre 0 y pi medios, entonces el coseno de esta formulita va a ser positivo. Por lo tanto, el diferencial del trabajo va a ser también positivo. A este tipo de trabajo se le conoce como trabajo activo. Ahora, si teta es justo pi medios o 90 grados, entonces el coseno de 90 grados sabemos que es igual a 0, ¿cierto? Entonces este coseno va a ser igual a 0. Y entonces el diferencial del trabajo va a ser igual a 0. Por lo tanto, aquí yo tengo un trabajo nulo. Y la otra opción que me queda. Entonces, si teta está entre pi medios y pi, en ese caso yo tengo que
el coseno de teta va a ser menor a 0. ¿Sí? Va a ser un negativo. Por lo tanto, el diferencial del trabajo también va a ser negativo. Y a este se le conoce como un trabajo resistivo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde nosotros encontraremos el trabajo máximo? El trabajo máximo tenemos nosotros cuando el ángulo entre la componente tangencial de la fuerza y el vector posición son los mismos. ¿Sí? Es decir, esos vectores son paralelos. Porque ahí el ángulo es 0, el coseno va a ser 1. ¿Sí? Y ahí nos encontramos, por ejemplo, en los casos cuando nosotros estamos en un mismo eje, ¿no? ¿Se acuerdan hace un momentito que veíamos que la fórmula que nosotros conocíamos del trabajo era igual a la fuerza por la distancia? ¿Sí? Eso es porque nosotros trabajábamos en una dimensión. ¿Sí? E implícitamente lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Fuerza por distancia por coseno de 0. Pero el coseno de 0 es 1. ¿Sí? Y por eso nosotros teníamos esa formulita, ¿no? De trabajo igual a fuerza por distancia. Porque habíamos hecho ya ejercicios en nivelación, pero únicamente siguiendo una misma trayectoria lineal. ¿Sí? Entonces, por eso es, ¿no? En cambio, si es que yo tengo, por ejemplo, que estos dos vectores se contraponen, entonces tendré un trabajo negativo, ¿no? Un trabajo netamente resistivo. Y en el caso en que es 0, por ejemplo, ¿en qué casos tengo yo aquí? Cuando es nulo. Por ejemplo, la normal. ¿Sí? La normal tiene un ángulo de 90 grados con la dirección de la fuerza. Por lo tanto, la normal no hace un trabajo. ¿Sí? Entonces, todas las fuerzas que yo tenga aquí en la dirección del eje normal no tienen no ejercen trabajo. ¿Sí? Entonces, por eso cuando nosotros nos encontramos igualmente en una dimensión, la normal no hace un trabajo. ¿Sí? Únicamente la fuerza que está en la dirección del movimiento. ¿Sí? Entonces, de ahí viene esto, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita nosotros es un caso muy general, porque nos podemos encontrar con ejercicios en varias dimensiones, ¿sí? Ya no solamente a lo largo de un eje horizontal o un eje vertical, sino también ya podemos encontrarnos en dos dimensiones, por ejemplo, en un plano XY o en el espacio como estamos aquí. Entonces, en ese caso, es importante este angulito. Entonces, escribamos eso que les acabo de decir. Entonces, aquí digamos que por lo tanto, la componente tangencial de la fuerza realiza un trabajo máximo si teta es igual a 0. ¿No? Y las fuerzas en dirección del eje normal no realizan trabajo. ¿Ya? Entonces, las fuerzas que están en la dirección del eje normal no realizan trabajo, ¿no? Porque hemos visto que el ángulo va a ser pi medios, el coseno es 0, entonces no hay trabajo. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros estamos en 3 dimensiones? Entonces, escribamos acá, en R3, ¿no? Entonces, en R3, yo voy a tener que mi fuerza, ¿sí? Vectorialmente va a tener una componente en I, en J y en K. Igualmente mi posición. Voy a tener aquí
una componente en Y, en J y en K. Entonces, de la ecuación que nosotros habíamos empezado a trabajar, que le voy a llamar aquí 1, ¿sí? La ecuación le voy a llamar 1. Entonces, de 1, nosotros tenemos que el diferencial del trabajo va a ser igual al producto punto de la fuerza con la posición. ¿Sí? Entonces hago este producto punto. Entonces tengo la fuerza ¿no? Producto punto la posición. Y voy a tener los siguientes resultados escalares. Voy a tener la fuerza en X, posición en X, más la fuerza en Y, posición en Y, más la fuerza en Z, posición en Z. Y ahora yo puedo integrar. Entonces voy a integrar. Integrando, yo tengo el trabajo es igual a la integral desde la posición inicial hasta la posición final de f de x, ¿no? Más la fuerza en y por su diferencial en y, más la fuerza en z por su diferencial en z. Y voy a tener lo siguiente. Y este resultado es bastante interesante. Lo voy a poner en otro color, mejor, para que se distinga. Vamos a ponerlo. Tengo aquí, va a ir desde un x inicial a un x final. Componente en x de la fuerza, diferencial en x. Más, va a ir de un y inicial a un y final. Componente en y de la fuerza, diferencial en y. Más, desde un z inicial a un z final. La componente en z de la fuerza, diferencial de z. Listo. Entonces, este trabajo tengo yo en 3 dimensiones. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a trabajar únicamente en el eje X o en el eje Y. Entonces, por ejemplo, si mi movimiento me dicen que se da únicamente en un eje, esta fórmula que acabo de obtener, únicamente va a tener esta componente. Solamente va a tener esta primera parte. Y el resto va a ser 0. ¿Sí? Entonces, si me dicen, calcule el trabajo en cierta masa, ¿no? Al ejercer una fuerza, y nos dice que esa masita se mueve únicamente en el eje X, entonces utilizaré solo esta parte de la fórmula. Si me dicen que se mueve en sentido vertical, utilizo la del centro. ¿Sí? Si me dicen que se mueve en el eje Z, utilizaré la del final. O si me dicen que se está moviendo en XY, utilizo las dos, estas dos. Y si me dicen que se está moviendo en el espacio, utilizo las 3. ¿Sí? Entonces esta formulita me sirve para 1, 2 y 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si el movimiento se da en el eje X, entonces
el trabajo va a ser igual a un X inicial, un X final, únicamente va a ser la fuerza en X por su diferencial. Que si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, si el ejercicio mismo ya nos dice que la masa se mueve solamente en el eje X, podemos prescindir, ¿no?, de este F sub X. ¿Sí? Podríamos ponerle, por ejemplo, solo fuerza, ¿no? Entonces podríamos nosotros trabajar, por ejemplo, si es que nos dieran de esta forma, podríamos nosotros decir que el trabajo va a ser igual a la integral, ¿no?, desde una posición inicial hasta una posición final de la fuerza por el diferencial de la posición. Entonces no es necesario ponerle que está en X, ¿sí?, sino que nosotros podríamos prescindir ya de estos elementos diferenciadores, ¿no? Pero en cambio, si nos estamos moviendo en 2, 3 dimensiones, ahí sí les recomendaría que le conservemos estos X, Y y Z. Caso contrario, si es que el ejercicio mismo ya nos dice que se está moviendo solo en un eje, entonces trabajamos con las fórmulas sin ponerle el X y el Y y el Z. Sí, eso sí podríamos hacer. Muy bien. Entonces, este es el trabajo en general. Ahora, dependiendo el tipo de fuerza que yo aplique, estas formulitas del trabajo difieren ligeramente. ¿Sí? Entonces, aquí viene el trabajo cuando yo ejerzo diferentes tipos de fuerza. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo ejerzo una fuerza constante? Entonces, vamos a ver trabajo de una fuerza constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una fuerza constante? Una fuerza que no depende de ninguna otra variable, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros tuviésemos esto, ¿no? Fuerza igual, por ejemplo, a 3t cuadrado más 5. Esta ya no es una fuerza constante, porque depende del tiempo. O, por ejemplo, yo puedo tener que la fuerza es igual a 5x más x al cubo, por ejemplo. ¿Sí? Y donde x es la posición. Entonces, miren, aquí está dependiendo de la posición. O puede ser que tenga fuerza es igual a 3v, ¿no? Y v es velocidad. Entonces, tengo aquí la fuerza que depende de la velocidad. ¿Sí? Entonces, una fuerza constante no tiene ninguna de estas variables. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos como una fuerza constante, ¿sí?, que tiene un valor fijo. Entonces, en ese caso, yo tengo el trabajo de esa fuerza. El trabajo de esa fuerza va a ser igual a la integral desde una posición inicial hasta una posición final. Aquí tengo yo la fuerza, producto punto, el diferencial de la posición. Que eso ya teníamos desde la parte de arriba mismo. Entonces, si es que la fuerza es constante, entonces puede salir de la integral. Y tengo aquí posición inicial, posición final. Y aquí tengo diferencial de la posición. Y estos son vectorcitos. Listo. Entonces, si hago la integral, entonces voy a tener aquí fuerza, producto punto, posición final, menos posición inicial. Y voy a obtener que el trabajo es igual a la fuerza, producto punto, la variación de la posición. Y del producto punto, nosotros sabemos que esto es igual al módulo de la fuerza por
el módulo de la variación de la posición por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no? Entonces pongo el coseno de teta. Entonces, este es el trabajo de una fuerza constante. Que también, si hacemos el mismo análisis anterior, tenemos que el trabajo de la fuerza va a ser igual a la fuerza en X por su variación en X, de la posición en X, más la fuerza en Y por su variación de la posición en Y, más la fuerza en Z por la variación de la posición en Z. Sí, son equivalentes. Entonces, eso es lo que tenemos. Si es que la fuerza es constante, ¿no? Entonces, en algún ejercicio nos dicen que la fuerza aplicada es una fuerza constante, podemos aplicar esta fórmula. ¿Qué otro tipo de trabajo también me puedo encontrar? El trabajo realizado por el peso. Entonces aquí, trabajo realizado por el peso. Bien. Entonces, para el trabajo realizado por el peso. Voy a hacerme aquí un pequeño diagramita. Les dejo ahí para que copien. Mientras hago el diagrama. Tengo un diagramita. Voy a poner aquí Y. Voy a poner por acá X. Por aquí voy a tener una trayectoria. ¿Ya? Bien. Aquí voy a tener mi partícula en una posición inicial. Acá voy a tener mi partícula en una posición final. La partícula en la posición inicial tiene aquí una altura inicial también. Y la partícula en la posición final también tiene una altura final, ¿no? Que es la imagen en el eje Y. Y esta partícula también va a tener su peso. Entonces voy a tener aquí el peso. Entonces el peso va a estar dirigido hacia abajo en dirección menos J. Y aquí tendré. Entonces no importa en qué posición se encuentre la partícula, el peso siempre va a estar dirigido hacia abajo. Bien. Entonces, el trabajo del peso. Entonces va a ser igual, ¿no? La fuerza, producto punto, la variación del vector posición. En este caso, la fuerza es el peso. Entonces tengo aquí el peso vectorial. Producto punto, la variación de la posición. Si le pongo con las direcciones y las componentes apropiadas, entonces este peso le puedo poner yo como P nada más, ¿no? Pero está en J, pero en J negativo. ¿Sí? Entonces el peso, si yo le quiero escribir en forma vectorial, tengo ahí su módulo y su dirección que sería hacia menos J. Y producto punto, la variación de la posición. Entonces aquí yo tendría la variación de la posición en I más la variación de la posición en J. En cuanto a la variación de la posición en I, como no tengo componente del peso en I, ese componente se va a anular. Entonces, el trabajo del peso únicamente va a tener componente en J. Entonces, voy a tener yo aquí, ¿no? Menos
el peso por la variación de la posición en J y por el coseno del ángulo. Como están en la misma dirección, entonces esto va a valer 1. Y por lo tanto yo tengo que el trabajo del peso va a ser igual a menos el peso por delta Y. Y nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces tengo aquí que el trabajo del peso va a ser igual a menos la masa, gravedad, y por la variación de Y. Pero esta variación de Y, nosotros, ¿cómo también le estamos llamando? Le estamos llamando una variación de altura. Entonces, el Y final, ¿no?, es el equivalente al H final. Y el Y inicial es igual al H inicial. Por lo tanto, yo podría ponerle aquí como una variación de altura. Y ese es el trabajo que hace el peso. Entonces, si no le queremos expresar de esa forma como le he escrito, podemos también ponerle el trabajo del peso menos masa, gravedad, sería altura final menos altura inicial. ¿Cuándo es válido esto? ¿Cuándo es válida esta formulita? Esto es válido para gravedad constante, ¿no?, y para la variación de altura pequeña con respecto al radio de la Tierra. RT es radio de la Tierra. Entonces, ahí es válida esta fórmula. Bien. ¿Qué otro trabajo también nos podemos encontrar nosotros? El trabajo realizado por la fuerza gravitacional. Es trabajo realizado por la fuerza gravitacional. Bien. Entonces tenemos el trabajo realizado por la fuerza gravitacional. Entonces igual, ¿no?, si partimos de los diferenciales, tendría que el diferencial del trabajo de la fuerza gravitacional va a ser igual a la fuerza por el diferencial de la posición, ¿no? Pero aquí me estoy saltando este pasito, le estoy poniendo directamente ya trabajo de la fuerza gravitacional, entonces eso será igual a la integral, ¿no?, desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza gravitatoria, que suele ser negativa, ¿no es cierto? Entonces la fuerza gravitatoria es negativa. Y por el diferencial de la posición. Muy bien. Entonces aquí tenemos el trabajo de la fuerza gravitatoria. Va a ser igual a la posición inicial, integral de la posición inicial, posición final, el menos le saco fuera de la integral. Y la fuerza gravitacional tenemos que es la constante de gravitación por la masa de la Tierra por la masa m que se encuentra sobre su superficie, dividido para el radio al cuadrado. Este radio al cuadrado era la separación entre esas dos masas. Sí, esta es mayúscula.
Sí, se nota. Entonces, por si no lo recuerdan, hagámosle un esquemita rápido. Ahí tenemos X, Y. Vamos a ver que aquí es. Que esta es la superficie terrestre, ¿no? Entonces tengo acá la masa de la Tierra concentrada en su centro. Y por acá tengo una masita, la masita M. Entonces, incluimos ahí esta posición inicial. Y por acá podríamos tener una posición final. Muy bien. Aquí estaría trabajando, por ejemplo, me serviría trabajar en componentes radial transversal. Bien. Entonces aquí tengo que es igual este trabajo. Entonces, como todo esto es una constante, ¿no? La constante gravitacional, la masa de la Tierra y la masa que está sobre la superficie son constantes, entonces pueden salir fuera de la integral. Entonces lo que yo tengo acá va a ser igual que el trabajo de la fuerza gravitacional es igual a menos con menos de la constante gravitacional. Esto se va a hacer positivo. No, con la integral se hace positiva. Entonces me queda gravedad, masa de la Tierra por la masa del objeto. Y aquí voy a tener 1 sobre R final menos 1 sobre R inicial. ¿Ya? ¿Cuándo es válido esto? Esta fuerza gravitacional es variable si R es mayor que el radio de la Tierra. Entonces, en ese caso, puede cambiar. Muy bien. ¿Qué otro trabajo también nos podemos encontrar? El trabajo realizado por una fuerza elástica.
Entonces vamos con el trabajo realizado por una fuerza elástica. Aquí tenemos en cambio el siguiente esquema. Vamos a ponerle el siguiente esquema. Entonces tengo yo aquí. Tengo un piso y tengo una pared. Entonces sobre este piso tenemos una masita. Entonces tenemos esta masita M. Y a esta masita M está sujeta un resorte. Entonces tengo aquí un resorte. Y ese resorte no está ni estirado ni comprimido. Es decir, aquí en este punto nos encontramos nosotros en un equilibrio. Entonces aquí podría yo trazar mi sistema de referencia. Por ejemplo, aquí este podría ser mi eje Y. Este podría ser mi eje X. Y justo en este punto yo me encuentro en equilibrio. Entonces, vamos a estirar este resorte sujeto a esta masa y vamos a pasar por dos puntos. Entonces, voy a pasar por este punto que le voy a llamar, como estamos en el eje X, le voy a llamar X sub 0. Y luego voy a pasar por este siguiente punto que le voy a llamar X final. Entonces me voy a mover desde un X inicial a un X final, alargando ese resorte, ¿no? Entonces ahí estoy en la posición de equilibrio. Le estiro el resorte junto con la masa hacia la derecha. Y voy a pasar por este punto inicial y este punto final. Bien. Entonces, ¿cómo sería el trabajo de esta fuerza elástica, ¿no? Entonces, tengo aquí el trabajo de la fuerza elástica. Va a ser igual a la integral. ¿Desde dónde? Desde un X inicial hasta un X final. ¿De qué fuerza? De la fuerza elástica. Y por, aquí sí le puedo poner diferencial de X, ¿no? Porque me estoy moviendo en el eje X. ¿Sí? O de forma general lo que se ha podido poner desde un R sub 0 hasta un R final. Y el diferencial sería de R. ¿Sí? Pero aquí como ya me dicen que está en el eje X, entonces estoy trabajando únicamente en esa dirección. Entonces aquí tengo trabajo de la fuerza elástica, va a ser igual a la integral desde X sub 0 hasta X final. La fuerza elástica nosotros sabemos que es menos K, la constante del resorte, por su deformación, X, ¿no? De X. Entonces tengo aquí el trabajo de la fuerza elástica. Va a ser igual. K es una constante, sale fuera de la integral. Me queda integral desde X sub 0 hasta X final. De X, de X. Entonces nosotros sabemos que la integral de X es X cuadrado sobre 2. Entonces voy a tener aquí trabajo de la fuerza elástica. Va a ser igual a menos K. Entonces, evaluando en X final y en X inicial, voy a tener X final al cuadrado sobre 2 menos X inicial al cuadrado sobre 2. Si sacamos ese denominador 2 fuera,
Le puedo escribir como que el trabajo de la fuerza elástica va a ser igual a menos K sobre 2, X final al cuadrado, menos X inicial al cuadrado. Listo. Entonces alguien puede decir, no, profe, ¿por qué no lo hicimos tomando en cuenta que X inicial esté en el origen? ¿Sí? Porque este es un caso general. ¿Sí? Entonces, un caso particular sería cuando el X inicial está en el origen. En ese caso, esta componente sería 0. Y solo nos quedaría que el trabajo de la fuerza elástica es K sobre 2 por la posición final, al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí le pusimos así para hacerle un caso general. Pero si es que en el ejercicio me dicen que el resorte tiene como punto inicial el equilibrio, entonces este componente X sub 0 sería 0. ¿Sí? Pero en general es así como le vemos. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto que hemos visto, estos diferentes tipos de trabajo que nos podemos encontrar, ¿a qué será igual el trabajo neto? A la sumatoria de los trabajos. Entonces, también tenemos esta definición del trabajo neto. Entonces, si yo tengo el diferencial del trabajo neto, igual al diferencial del trabajo 1 más el diferencial del trabajo 2 más, etcétera, hasta tener el diferencial del trabajo sub K, pongamos mejor mayúscula. ¿Eh? Pongamos el trabajo neto, mejor pongámosle con la N mayúscula. Para diferenciarle mejor, ¿no? Bien, entonces este diferencial del trabajo neto va a ser igual a la fuerza 1, producto punto, diferencial de la posición más la fuerza 2, producto punto, diferencial de la posición más fuerza sub K, diferencial de la posición, producto punto. Saco factor común, el diferencial de la posición. Entonces tendría diferencial del trabajo neto, sería fuerza 1 más fuerza 2 hasta la fuerza sub K. Producto punto, diferencial de la posición. Entonces el diferencial del trabajo neto va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas, producto punto, el diferencial de la posición. Y ahora integro. Entonces voy a tener que el trabajo neto va a ser igual a la integral desde R sub 0 hasta R final. De la sumatoria de las fuerzas, producto punto, el diferencial de la posición. En resumen sería que el trabajo neto es igual al trabajo de cada una de las fuerzas. Bien, entonces ya hemos visto los diferentes trabajos que podemos tener. Ahora, estos trabajos pueden producir diferentes tipos de energía. ¿Sí? Entonces, si yo hago un trabajo, estos trabajos pueden producir energía. Y vamos a ver dos de las principales energías que podemos nosotros encontrar, que son la energía cinética y la energía potencial. ¿Sí? Entonces, estas energías son producidas por el trabajo, ¿no? Entonces, si yo hago un trabajo, puedo convertir ese trabajo en energía cinética o en energía potencial. Entonces, vamos a ver primero la energía cinética.
Entonces, ¿cuándo se produce energía cinética? Cuando el trabajo que yo realizo cambia la velocidad del sistema. Entonces, si al realizar un trabajo yo cambio la velocidad, entonces ahí aparece la energía cinética. ¿Sí? Entonces, la energía cinética se produce cuando un trabajo cambia la rapidez de un sistema. Se mide también en joules. También se mide en joules. Muy bien. Entonces, para la energía cinética, partimos de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, nosotros teníamos que la sumatoria de las fuerzas eran iguales a la masa por la aceleración, ¿cierto? Pero en un sistema, en general, como el que estábamos viendo nosotros en 3 dimensiones, ¿cuáles eran las únicas fuerzas que producían trabajo? Las fuerzas tangenciales, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque las fuerzas normales producían trabajo cero. Entonces aquí vamos a ponerle un poquito más específico, le ponemos el sumatorio de las fuerzas tangenciales es igual a la masa por la aceleración tangencial. Entonces, aquí al lado pongámosle, ¿no? Para que se acuerden. Solo las fuerzas tangenciales producen trabajo. Eso ya lo vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, el sumatorio de las fuerzas tangenciales, ¿no? Entonces, supongamos que yo solamente tengo una fuerza, entonces voy a ponerle que la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Que si es que yo tengo que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y si tengo que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo, entonces yo podía combinar estas dos formulitas y recuerdan que podía yo obtener que la aceleración es igual a la velocidad diferencial de la velocidad sobre el diferencial de la posición. ¿Sí? Eso ya conocíamos nosotros. Pero ahora le vamos a aplicar acá a la aceleración tangencial. Entonces, por lo tanto, yo tengo aquí que esta fuerza tangencial va a ser igual a la masa por la velocidad, diferencial de velocidad sobre diferencial de la posición. Y voy a integrar. Entonces, integramos. Tengo que la integral de la fuerza tangencial, ¿no? Diferencial de posición, ya que voy a tener integral de la masa por la velocidad, diferencial de velocidad. Aquí voy a tener desde una posición inicial hasta una posición final. Acá tengo desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Entonces aquí voy a tener como la fuerza tangencial es constante, tengo fuerza tangencial por la integral del diferencial de la posición, que es únicamente R, evaluado desde la posición inicial hasta la posición final.
Acá, en cambio, al otro lado de la integral, de la igualdad, perdón, tengo la masa, que la masa es constante, ¿no? Sale fuera de la integral. Y tendría la integral de v, ¿no? La integral de v sería v al cuadrado sobre 2. Entonces tendría v al cuadrado sobre 2. Evaluado desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Muy bien. Entonces aquí tendría la fuerza tangencial, tendría por posición final menos posición inicial. Acá voy a tener en cambio masa que multiplica a velocidad final al cuadrado sobre 2 menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Y aquí tendría la fuerza por la posición final menos la fuerza por la posición inicial. Y esto sería igual, si le ordeno mejor, sería 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo al lado izquierdo? Sería el trabajo neto, ¿no? El trabajo neto. Y a este término, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, se le conoce como energía cinética. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía cinética. Entonces, por lo tanto, yo tengo que esta va a ser energía cinética final menos energía cinética inicial. Es decir, que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, el trabajo neto es la variación de la energía cinética. Entonces, de aquí se deducen las fórmulas que nosotros ya conocemos. Entonces, tenemos energía cinética. ¿Qué otro conceptito vamos a ver? Vamos a ver también la potencia. La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Entonces, la potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Sus unidades son los vatios. Son los vatios, representados por la letra W. ¿Sí? Un vatio es un joule dividido para un segundo. Entonces, algunos le llaman vatios, algunos le dicen watts, ¿no? Así, watts. Otros le dicen vatios con V, ¿no? Bueno, depende cómo le queramos nombrar, ¿no? Entonces, le ponemos con la W. El señor a que se le atribuye esta magnitud se llamaba James Watt. Este era un señor escocés. Era un señor escocés
que patentó la máquina de vapor. Entonces, en honor a él, la unidad de la potencia es el vatio. Bien, entonces, ¿a qué es igual la potencia? La potencia, entonces, va a ser igual a la variación del trabajo respecto al tiempo. Entonces, yo tengo aquí variación del trabajo respecto al tiempo. Es el límite cuando el tiempo tiende a cero del trabajo dividido para la variación de tiempo. Entonces nosotros tenemos que el trabajo es el producto punto de la fuerza por la posición. Entonces tengo aquí fuerza, posición y sobre mi diferencial de tiempo. Yo tengo aquí que la potencia, por lo tanto, va a ser igual a la fuerza, producto punto, variación de la posición respecto al tiempo. Y esto nosotros sabemos que es velocidad, ¿no? Entonces, la potencia va a ser el producto punto de la fuerza con la velocidad. Y ahí tenemos la potencia. Listo. Entonces, ya habíamos visto nosotros la energía cinética, ¿no? Un primer tipo de energía, que era la energía cinética. Vamos a ver, en resumen, únicamente en resumen, vamos a ver el resto de energías que se pueden producir, ¿no? Porque acuérdense que teníamos trabajo realizado por una fuerza constante, que es la que acabamos de ver en la energía cinética. También tenemos nosotros el trabajo realizado por el campo gravitacional, ¿cierto? También teníamos el trabajo realizado por un resorte. Entonces, todos esos trabajos también van a producir su respectiva energía. Entonces, tenemos acá la energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Es la capacidad de un sistema para hacer un trabajo, pero ahora en función de su posición. La energía cinética, recuerdan que era una energía producida cuando el trabajo producía cambio en la velocidad. En cambio acá, la energía potencial se produce en base al cambio de una posición. Entonces es la capacidad de un sistema de realizar un trabajo en función de su posición. Bien. Entonces podemos tener dos tipos de energía potencial. La potencial gravitatoria y la elástica. Dentro de la energía potencial nosotros podemos tener la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es igual a la masa por gravedad y por altura. Lo que dedujimos anteriormente, ¿no? ¿Cuándo podemos aplicar esta fórmula de energía potencial gravitatoria? Cuando G es constante y para alturas
mucho menores que el radio de la Tierra. Ahí tengo la energía potencial gravitatoria. ¿Y cuándo varía esta formulita? Esta formulita va a ser igual de la energía potencial gravitatoria. Va a ser igual a menos la constante de gravitación, la masa de la Tierra, por la masa que se encuentra en la superficie de la Tierra, sobre R. Esto se da si la gravedad no es constante y para alturas cercanas al radio de la Tierra. ¿Ya? Entonces, cuando la gravedad no es constante o cuando la altura es cercana al radio de la Tierra, entonces ahí utilizo esta otra fórmula de la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Noten que aquí se me eliminó un R, ¿no es cierto? Porque hubiese sido aquí la fórmula R cuadrado por R, ¿no? Por H. ¿No? Entonces, si H es comparable a R, entonces se simplifica. ¿Cuándo podría tener un caso de estos? Por ejemplo, cuando yo hago un análisis entre planetas, ¿no? Entonces ahí sí ya la distancia ya entre esos dos cuerpos va a cambiar, ¿no? Y va a ser una distancia mucho mayor al radio de la Tierra. Entonces, cuando hago ese tipo de análisis, ahí me sirve esta fórmula de la energía potencial gravitatoria. Y también puedo tener yo energía potencial elástica. Entonces, cuando tengo energía potencial elástica, la energía potencial elástica, como ya lo dedujimos anteriormente también, va a ser un medio de la constante de elástica por x al cuadrado, ¿no? Que sería la deformación del resorte. Entonces, esos tipos de energía potencial podemos tener. Y en general, a todos estos tipos de energía se le conoce como la energía mecánica. La energía mecánica está compuesta por la energía potencial y la energía cinética. Entonces, cuando nosotros hablemos de energía mecánica, entonces nosotros estamos hablando de la suma de la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Y la energía potencial. Entonces, es decir, que la energía mecánica puede estar compuesta por energía cinética y energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Entonces, en un cuerpo nosotros podríamos tener estos tres tipos de energía. Sí, por lo pronto. Sí, y vamos a ver más adelante que podemos tener otras energías. Entonces, por lo pronto tenemos nosotros que la energía mecánica puede tener estas tres componentes. Entonces, dependiendo del ejercicio que estemos trabajando, alguna de ellas valdrá cero. Sí, si es que no lo utilizamos, valdrá cero. Muy bien. Entonces, hagamos algunos ejercicios.
el tiempo que nos queda. Le voy a cerrar un ratito al OneNote, únicamente para que se guarden estos cambios. Bien. Vamos a hacer ejercicios entonces. El primer ejercicio dice, una partícula se mueve bajo la acción de la siguiente fuerza. De la fuerza F igual a y cuadrado en I más 2xy más y cubo en J. Esto viene dado en newtons. Nos piden, encuentre el trabajo realizado cuando la partícula se mueve desde el punto A igual 0,0 metros al punto B igual a 2,4 metros. Siguiendo la trayectoria, y igual a 2x. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar ese trabajo. Entonces el trabajo que estamos buscando va a ser el trabajo que tengamos nosotros en X más el trabajo que tengamos en Y. Bien, entonces, ¿a qué es igual el trabajo que yo tengo en X? Va a ser igual a la integral de la fuerza en X por el diferencial en X. Entonces aquí tendría yo la integral de la fuerza en X por el diferencial en X. Más la integral del trabajo en Y por el diferencial en Y. Vamos a ver ahora en cambio los límites. Por ejemplo aquí, para la primera integral. Noten ustedes que en el punto A y en el punto B, que tengo yo esos valores, voy a hacerle acá un ladito, ¿ya? Para que lo vean mejor. Entonces yo tengo acá A es igual a 0,0 y tengo que B es igual a 2,4. ¿No? Entonces, este sería mi X inicial, ¿cierto? Y este sería mi X final. En Y, este sería mi Y inicial y este sería mi Y final. Y con esos valores pongo yo los límites en las integrales. Entonces, el inicial en X, 0.
El final en X, 2. El inicial en Y, 0. El final en Y, 4. ¿Sí? Bien. Entonces resolvemos esas integrales. Entonces tengo desde 0 hasta 2. Aquí la componente de la fuerza en X es Y cuadrado. Entonces tengo aquí Y cuadrado de X. Más, tengo acá la integral de 0 a 4. La componente en Y es 2XY más Y cubo. Diferencial en Y. Y aquí viene tal vez la parte un poquito más importante. Entonces, yo tengo, ¿no es cierto?, que Y es igual a 2X. Y despejando tengo que X va a ser igual a Y sobre 2. Entonces, estos valores debo yo reemplazar en la respectiva componente. ¿Sí? Porque, por ejemplo, acá en la componente en X, ¿no? Debo tener yo mi función en X. ¿Sí? Para poder integrar debo tener mi función en X, porque si no, Y al cuadrado le tomaría como una constante. ¿Sí? Entonces debo tomarle como una variable en X, ¿no? Como una función en X. Entonces, haciendo el reemplazo respectivo, yo tengo, ¿no?, que esto sería un integral de 0 a 2. ¿Y cuánto vale? 2X, ¿no? Entonces sería aquí 2X al cuadrado de X más la integral de 0 a 4. Entonces aquí yo tengo que X es igual a Y sobre 2. Entonces aquí me quedaría Y sobre 2 por 2. Se me simplifican y me quedaría Y cuadrado más Y cubo. ¿Sí? O si quieren, hagamos el pasito extra, ¿ya? Por si alguien no le ve todavía. Sería, ¿no?, 2 Y sobre 2 por Y más Y cubo. Así me quedaría. Y luego ya es cuestión de resolver la integral, ¿no? Entonces sería desde 0 a 2. Aquí sería 4X cuadrado de X más la integral de 0 a 4. Aquí me quedaría Y cuadrado más Y cubo de Y. Y sigo integrando, me quedaría aquí, el 4 sale fuera de la integral. Me quedaría X al cubo sobre 3 de 0 a 2 más Y al cubo sobre 3 más Y a la cuarta sobre 4 desde 0 a 4. Entonces ahí evaluamos. Entonces aquí se va a hacer 0 en 0 y aquí me quedaría 32 tercios. Más. Aquí reemplazo el 4. 4 al cubo, 64 tercios. Y más 4 a la cuarta, que sería 256, dividido para 4. Y haciendo el cálculo, me queda 96. Entonces, el trabajo me da 96 newtons, ¿no? Ah, no, perdón, 96 joules.
Listo. Bien, entonces así sacaría el trabajo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a ponerle ejemplo 2. Dice, un auto cuya masa es de 1.200 kilogramos sube por una colina de 5 grados de inclinación. Sube por una colina de 5 grados de inclinación. Con velocidad constante de 36 kilómetros por hora. Con velocidad constante de 36 kilómetros por hora. Calcule el trabajo efectuado por el motor en 5 minutos. Y la potencia desarrollada por él. Desprecie cualquier tipo de pérdidas. Muy bien, ese es el ejercicio. Bien, debemos de copiar para poder empezar. Bueno, aquí el diagrama no es un diagrama tan complicado, ¿no? Solo tenemos aquí una rampita por donde va a subir el auto. Y aquí tendríamos el auto. Estoy subiendo en esta dirección. Y nos dice que esta pendiente tiene 5 grados. Bien. Entonces, vamos a encontrar el trabajo. Entonces, el trabajo va a ser igual a la fuerza del motor, ¿no? Una mayúscula. La fuerza del motor por la distancia. Eso es lo que necesitamos, ¿no? La fuerza del motor por la distancia. ¿Cuál de las dos tengo? Ninguna. Entonces tengo que calcular esta fuerza del motor y esta distancia.
¿Qué dato es muy importante aquí en este ejercicio? Que me está diciendo que la velocidad es constante, ¿no? Entonces yo estoy hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces puedo utilizar todas sus ecuaciones. ¿Sí? Esa es la parte importante, que estoy con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cómo puedo calcular esa distancia? Simplemente yo tengo la fórmula de la velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo. Entonces de aquí yo puedo despejar la distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces tengo aquí distancia, que me dice que la velocidad es 36 kilómetros por hora. Entonces tengo 36 kilómetros por hora y el tiempo tengo en minutos. Entonces recuerden que siempre tengo que dejar todo en el mismo sistema, ¿no es cierto? Entonces voy a dejarle aquí kilómetros por hora. Y el otro tiempo tengo en minutos. Entonces voy a hacer el reemplazo de las respectivas unidades, ¿no? Entonces aquí me quedaría la distancia, que es igual a esta velocidad, por el tiempo, que son 5 minutos. Haciendo la respectiva conversión de minutos a horas, yo tengo que 1 hora es igual a 60 minutos. ¿No? Entonces, haciendo el respectivo cálculo, ese cálculo me va a quedar en kilómetros. Entonces hago el cálculo de la distancia y me queda que la distancia es igual a 3 kilómetros. ¿Sí? Entonces ya tengo D para el cálculo. Ya tengo D para el cálculo. ¿Qué es lo que me falta también? Me falta la fuerza del motor. ¿Sí? Hagámosle también la fuerza del motor. Hagámosle con otra columna. ¿Qué puedo utilizar para la fuerza del motor? Puedo utilizar la segunda ley de Newton. Puedo hacer yo un pequeño diagramita de cuerpo libre. Entonces, hagamos ese diagramita. Voy a hacerle un bosquejo nomás, ¿no? Entonces, este va a ser el auto. Aquí tendría yo el eje X y el eje Y. Tengo X. Acá tendría Y. Hacia acá tendría el peso. Hacia la derecha tendría la fuerza del motor. Y perpendicularmente al plano inclinado tendría la normal. ¿Bien? Ese sería un diagramita de cuerpo. Entonces, ¿qué fuerzas me interesan? Las fuerzas en X, ¿no? Entonces puedo hacer aquí un sumatorio de fuerzas en X. Igual, a masa por aceleración. Y aquí viene también este datito que nos daban, ¿no? Que nos decían que la velocidad es constante. Entonces, si la velocidad es constante, no hay aceleración. Y, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, ¿no? Porque si yo tuviese masa por aceleración, al ser una velocidad constante, la aceleración va a ser 0. ¿Sí? Solo tengo sumatoria de fuerzas en X. ¿Y qué fuerzas en X tengo? Voy a tener la fuerza del motor, ¿no? Menos la fuerza del peso en X, ¿no? Entonces voy a tener menos el peso en X igual a 0. Entonces aquí tendría el peso en X.
Aquí está el presupuesto. Listo. Bien, entonces aquí tengo la fuerza del motor menos, Profe, disculpe, ¿por qué dijo que la sumatoria era 0? porque esto debería ser esto, ¿no? Debería ser masa por aceleración. ¿Sí? Pero me dice que la velocidad es constante. Entonces, si la velocidad es constante, ¿cuál es la aceleración? Ah, ya dije 0. Gracias. Eso. Bien, gracias por la pregunta. También, de pronto algún compañero tenía la misma inquietud. Entonces, esto vale 0, ¿no? Por eso. Listo. Bien, entonces tengo aquí que la fuerza del motor va a ser igual al peso en X. Entonces, la fuerza del motor va a ser igual a masa, gravedad, y como el ángulo de 5 grados, que tengo yo por acá, sería este angulito de aquí, sería el seno de 5 grados. ¿De acuerdo? Este angulito de 5 grados estaría aquí, ¿no? Y ya tengo todo lo que necesito para el cálculo. Entonces tengo que el trabajo es igual a la fuerza del motor, que es masa, gravedad, seno de 5 grados. Y por la distancia. Entonces la distancia que le acabamos de calcular, que era 3 kilómetros, ¿no? Por la distancia. Bien, entonces tendría que hacer ese cálculo. El trabajo va a ser igual. La masa, 1200 kilogramos. La gravedad, 9.8 metros sobre segundo. Seno de 5 grados. Y aquí algo que tenemos que tener un poquito de cuidado. La distancia me da en kilómetros, ¿no? Entonces la que yo encontré está en kilómetros. Pero estoy utilizando el sistema internacional. Entonces esos 3 kilómetros yo debería expresarle en metros. Entonces le ponemos aquí 3000. ¿Ya? O si ustedes quieren, pueden ir incluyendo todas las unidades. Si es que suelen tender a equivocarse, escribamos todas las unidades. ¿Sí? Lo importante es que estemos en el mismo sistema. Y resolviendo esto, tengo que el trabajo es igual a 3.074 por 10 a la 6 joules. Entonces, ¿qué datito fue el importante aquí? Que la velocidad es 0. ¿Sí? Con ese datito de la velocidad 0, miren que parecía insignificante, es el que mayormente nos ayudó. ¿Sí? Velocidad constante. ¿Sí? Velocidad constante. Ese es el datito que nos ayudó mucho. Muy bien. Tenemos tiempo todavía para un ejercicio más. ¿Tienen tal vez alguna pregunta? No. Entonces esto no. Importante. Velocidad constante. Bueno, entonces vamos al siguiente ejercicio. Les dejo ahí para que le terminen de copiar, si es que a alguien le falta. Entonces este sería un ejercicio 3. Profe,
También pedía la potencia. Ah, sí, perdón. Gracias, gracias, gracias. Calculemos entonces rápidamente la potencia. Muchas gracias. Acá calculemos. Ya, la potencia, ¿no? Potencia. Entonces la potencia, nosotros tenemos que es igual a la fuerza por la velocidad, ¿no? Entonces en este caso sería la fuerza del motor por la velocidad. Entonces la potencia será igual la fuerza del motor que le calculamos, ¿no? Masa gravedad, seno de 5 grados. Y por la velocidad. Entonces tenemos todos los datos. Entonces, aquí tengo potencia, es igual a la masa, que era 1200. Gravedad 9.8. Seno de 5 grados. Y aquí algo importante, miren, la velocidad en el ejercicio nos dan en kilómetros por hora, ¿no? Pero nosotros deberíamos transformarle a metros sobre segundo, ¿sí? Entonces no le puedo poner directamente 36 aquí en esta formulita porque no es el valor correcto, ¿sí? Entonces tendríamos nosotros que transformar esos 36 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces tengo yo 36 kilómetros por hora. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Y tengo que una hora son 3600 segundos. Entonces ahí se me simplifica kilómetro, se me simplifica hora, y el resultado me va a dar en metros sobre segundo. Entonces si hago los respectivos cálculos, me va a quedar en el numerador 36.000 dividido para 3600, eso sería 10. Entonces esos 10 le ponemos acá en la potencia. Y esta potencia entonces sería igual a 10.249.5 vatios. Ya, eso sería. Gracias por la observación. Ejemplo 2. Vamos al ejemplo 3. Acabemos de hacer este ejercicio. A ver, ejemplo 3. Nos dice, una fuerza neta horizontal F igual 6T newtons. Noten que tengo ahí una fuerza variable, una fuerza que depende del tiempo. Actúa sobre una partícula de 2 kilogramos de masa. Nos dice, si la partícula parte del reposo, halle el trabajo efectuado por la fuerza durante los primeros 2 segundos. Entonces, una fuerza neta horizontal de 6T newtons actúa sobre una partícula de 2 kilogramos de masa
Y la partícula parte del reposo halla el trabajo efectuado por la fuerza durante los primeros 2 segundos. Bien. Entonces nos dice horizontal, no estoy desarrollándome en el eje X. Entonces nos dice, halla el trabajo efectuado por la fuerza durante los primeros 2 segundos. Bien, entonces tengo yo aquí el trabajo, ¿no? Tengo aquí el trabajo es la fuerza por la posición. Aquí yo tendría desde una posición inicial a una posición final. ¿Sí? O también podría yo tener esta formulita, ¿no? El trabajo igual a la velocidad inicial, velocidad final, masa, velocidad, diferencial de velocidad. Esas son las formulitas que yo tengo. Entonces va a depender de qué datos me dé el ejercicio. ¿Sí? Entonces, si es que yo tengo posición o si es que tengo velocidad. Entonces, dependiendo de eso, utilizaré una de las dos fórmulas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de las dos es más fácil de obtener? ¿Y por qué me doy cuenta? Porque miren que aquí nos dice que parte del reposo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte también importante. Entonces, cuando pase parte del reposo, ¿qué nos quiere decir eso? Que la velocidad inicial es 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ese datito tengo. Entonces, me estoy acercando más hacia la segunda fórmula. Y ahora, ¿de dónde obtengo los datos de velocidad entonces? ¿Y porque para esta integral yo tengo masa, ¿no es cierto? Voy a hacer la integral, ya tengo la velocidad inicial, pero no tengo velocidad final. ¿Sí? Entonces, puedo yo valerme de la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton, así como en el ejercicio anterior, me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza, sí me dan de dato, ¿no es cierto? La fuerza me decían a mí que es 6T. Me dan la masa también me dan de dato, 2 kilogramos, entonces le va el 2 directo. La aceleración, nosotros sabemos que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Bien, y de ahí sale la velocidad. Entonces ahí puedo tener yo una ecuación de velocidad para poder utilizar la segunda forma. Si es que yo quisiera utilizar, por ejemplo, la primera fórmula, necesito la posición, porque la fuerza tengo, ¿no? Pero no tengo posición. ¿Sí? Entonces debería volver a integrar esto, o sea, integrar 2 veces para poder obtener la posición. Muy bien. Y claro, no debería tener yo condiciones iniciales para poder encontrarlo. Pero aquí no me dice, por ejemplo, no me dice empieza en el origen. Entonces no tengo datos para poder hacer esa integral. Pero sí tengo para hacer la velocidad. Bien, entonces aquí despejando, yo puedo despejar el diferencial de la velocidad. Entonces, tengo el diferencial de la velocidad. Va a ser igual, este 2 pasa para acá, tendría 3t diferencial de tiempo. Entonces puedo aplicar la integral, porque es una aplicación lineal, entonces puedo integrar a los dos lados. Voy a tener integral de v igual, el 3d es una constante, sale fuera, integral de t de t. Bien, entonces, como me dice que parte del reposo, quiere decir entonces que al tiempo 0, ¿sí? Al tiempo inicial 0, la velocidad inicial 0. Entonces, tiempo 0 hasta un tiempo t que no conozco, acá desde una velocidad 0 hasta una velocidad v que tampoco conozco. Entonces hago la integral, me va a quedar v igual a 3, me va a quedar t cuadrado sobre 2. Entonces ahí tengo una ecuación general para la velocidad. ¿Sí? Entonces en t igual a 0, la velocidad va a ser 0.
Pero a mí me interesa en los primeros 2 segundos, ¿no? Entonces, en t igual a 2 segundos. La velocidad va a ser igual a 3 por 4 dividido para 2. Es decir, me va a dar 6 metros sobre segundo. ¿Sí? Y ya tengo todos los datos para poder utilizar esta segunda ecuacióncita. Entonces voy a utilizarla esa, ¿no? Esta de acá no, porque no tengo los datos suficientes. Entonces tengo que el trabajo va a ser igual a la integral. Velocidad inicial, 0. ¿No? Velocidad final, 6. Masa, velocidad diferencial de velocidad. Entonces, la masa, que es constante, sale, ¿no? Entonces tengo integral de 0 a 6 de la velocidad por su diferencial. Entonces acá tengo masa, ¿no? Y tengo aquí velocidad al cuadrado sobre 2 desde 0 hasta 6. La masa, si me dan de dato, vale 2. Aquí cuando hagan el extremo de 0, se va a hacer 0. Entonces voy a tener únicamente 6 al cuadrado sobre 2. ¿No? Y esto me da igual. Sería 36 para 2 a 18 por 2, 36. ¿No? O se simplifica este 2. Me queda 36 joules. Y acabamos justito. Entonces, este trabajo va a ser 36 joules. Bien. Leo un poco más pequeñito, por si alguien no acabó de copiar el ejercicio. Muy bien, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, el día martes. Gracias, Inge. Gracias, Inge, que tengan un Gracias, buen fin de Inge, hasta semana. luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias también.